claro que sean diferentes a los que explotaron ayer. Tenemos algo más de información. Sabemos que están explotando walkie-talkies en un bastión de Hezbollah en Beirut y ojo porque según varias informaciones que empiezan a aparecer, los aparatos de comunicación que explotaron o que están explotando ahora mismo en Líbano son radios portátiles y diferentes, es precisamente lo que comentaba Juan Antonio, diferentes a los buscapersonas que explotaron en el día de ayer. Hablan de aparatos de comunicación, dice que son radios portátiles, sobre todo que son diferentes estos Gold Apollo que se han hecho famosos en las últimas horas, al parecer no son los que están explotando hoy. Francisco, ya vamos a cambiar de tema, pero quiero saber también tu opinión sobre esto, ¿no? Porque da muestra de una operación bastante más amplia, bastante más preparada de lo que se pensaba el de ayer. Incluso, claro, todos estos que apuntan, por ejemplo, a que Estados Unidos debe estar detrás. De hecho, ayer se hablaba de que Austin fue informado unos minutos antes de que esto iba a ocurrir. Entre que primero la fabricación de estos dispositivos, como dice Juan Antonio, no cabe en la cabeza ni en una película de Mr. Bean de ver a un agente o varios agentes del Mossad colocando dentro de cada uno de los dispositivos. Eso es impensable. Sino que la producción, una parte, la producción y luego la distribución de estos dispositivos requiere un tiempo que significa incluso muchos meses. Por no irme más atrás. Entonces significa que la implicación y el conocimiento de los actores, porque son empresas transnacionales, la implicación de los actores no solamente es la implicación de la empresa, no vamos a juzgar solamente a los CEOs o responsables de estas empresas, sino vamos a juzgar a los mandos en los gobiernos de donde están estas empresas, es decir, las administraciones y, por lo tanto, la administración de los Estados Unidos, que no sabe nada, no se entere de nada, por mucho que Biden esté aparentemente siempre en ese halo entre el más acá y el más allá, hay miembros de la administración estadounidense que sí están tirando de los hilos desde antes del 8 de octubre del 2023. Pues muy pendientes de esta escalada. Armando, te quiero preguntar también tu opinión. Sí, Juan Antonio, le pregunto un segundito a Armando y enseguida... Por favor, Juan Antonio, por favor. ¿Vamos? Juan Antonio, pues cuéntanos qué opinas. Sí, es que es justo lo que tú decías, ¿no? Aquí tiene que haber más gente involucrada. Que todos estos dispositivos tienen una cosa en común, que son baterías de litio. Ahora, pongámonos a pensar cuántos dispositivos que tenemos alrededor de lo nuestro tienen baterías de litio, incluidos los coches eléctricos. Y entonces nos podemos hacer una idea de la situación de riesgo que se puede estar generando al generar este tipo de actuaciones. Pues a mí me ha dejado preocupado este tema. Como bien comenta Juan Antonio, todos los teléfonos móviles usan baterías de litio. Tablets. Y, sí, los vehículos eléctricos. Y si no es el caso que hubo una interferencia directa en una marca con un tipo de aparato específico, podría ser la teoría más plausible, sino que hubiera algún tipo de tecnología o de arma cibernética que pudiera hacer explotar los dispositivos, pues es increíblemente preocupante para el resto del mundo, quien quiera que tenga esa tecnología. Precisamente porque, como bien comentaba Juan Antonio, va en contra no de posiciones estratégicas militares, sino de la gente común y corriente. Y creo que ya había más teléfonos móviles que personas en el mundo. Entonces estamos hablando de miles de millones de potenciales dispositivos que pueden hacer daño. Me llamó la atención también el énfasis que puso Rusia en señalar esto como una guerra híbrida cibernética, ¿no? Y mi primera pregunta fue, ¿qué entiende por una guerra híbrida cibernética Rusia? Y si fuese solamente la intervención de algunos de estos aparatos, no lo consideraría como una estrategia cibernética. Entonces, habrá que esperar qué otra información adicional viene y cómo se usa esta nueva tecnología y obviamente hablar de los riesgos no colaterales, sino de los riesgos a la ciudadanía, a la sociedad en general,
de este tipo de uso de tecnologías. Más detalles en torno a esta última hora. Seguimos conociendo alguna información. Dicen por aquí precisamente que estas radios que están explotando, como decimos, de nuevo en Beirut, de nuevo en Líbano, al parecer han sido compradas hace 5 meses. Varios medios dicen ahora que Hezbollah compró las radios portátiles hace 5 meses, casi al mismo tiempo que los buscapersonas que explotaban en el día de ayer. Precisamente mirando el otro conflicto que está abierto en estos momentos, mirando el conflicto en Ucrania, quiero hablar de nuevo de lo que sucede con la OTAN, de la advertencia y por parte de Dmitry Peskov. Saben ustedes que Reino Unido es precisamente uno de los países que más involucrados ha estado, precisamente por hablar o por advertir de que quieren enviar estos misiles de largo alcance a Ucrania. Al parecer Joe Biden en Estados Unidos era un poco más reticente. Claro, ha habido todo tipo de respuestas por parte de Rusia y, por ejemplo, Peskov decía que este tipo de provocaciones son peligrosas, como que no terminan de creerse la advertencia de Putin, que decía la semana pasada que esto cambiaba la naturaleza, cambiaba la esencia de este conflicto, y también decía que serían parte directa, que estarían involucrados directamente en el conflicto en Ucrania. Pues Reino Unido en estos momentos, el gobierno británico acaba de sacar una nota, un comunicado en el que convocan al embajador ruso. Dice que llevan a cabo esta acción tras la campaña pública de agresión de Rusia contra Reino Unido. Si os parece, hablamos ya de este tema. Juan Antonio, te quiero preguntar por la otra escalada, la escalada en Ucrania, estos misiles de los que se está hablando, estos misiles de largo alcance. También se habla de pruebas nucleares de Rusia y ahora Reino Unido está convocando al embajador ruso. Habla de una campaña pública de agresión. Muchos se acordarán, por ejemplo, de lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos días, por ejemplo, vetando a RT. Voy a regañar primero para que no me regañen, ¿no? Es esto, ¿no? Es decir, a la hora de hacer el ridículo, los dirigentes occidentales no tienen competencia, ¿eh? Es decir, vamos a ver. Es decir, son ellos los que incluso han estado presionando a la Casa Blanca para que se permitan los misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. ¿Quién está aquí sufriendo ataques? Pero, hombre, es decir, ya está bien de engañar a la gente, ¿no? Es decir, hombre, no sé, ya por un poco ya aunque sea solamente por estética. Vamos a ver, esos misiles, como todo el mundo sabe, no van a cambiar estratégicamente el rumbo de la guerra. No pueden. Primero, porque no es cantidad suficiente. Segundo, porque con misiles no se ganan las guerras. Y tenemos ejemplos recientes, ¿eh? Es decir, la invasión de Irak o de Afganistán. Se utilizaron miles de Tomahawks, misiles de crucero norteamericanos, y sin embargo, al final la guerra la gana quien la gana. Es decir, esto no determina ningún salto cualitativo, ni una modificación cualitativa dentro del teatro de operaciones. Cuando la OTAN, el Reino Unido, se ponen así a hablar de los ataques que se están recibiendo, vamos a ver, es muy sencillo. Aquí lo que pasa es que ahora hay que tapar sus balandronadas porque se van a echar para atrás a la hora de autorizar, al menos de momento, ese tipo de armas de largo alcance. ¿Y por qué? Porque ellos saben, lo saben perfectamente, aunque no lo dicen en el público, que cuando el presidente Putin, a lo largo de estos 20 y tantos años que lleva de gobierno, habla de determinada forma, como habló el otro día, hablando del cambio significativo en la esencia del conflicto y que ya se tenían preparada la respuesta, es porque eso ya se ha pensado, se ha diseñado, se ha planificado y se ha tomado la decisión. Y si no, que tiren de hemeroteca y vean cómo ha actuado el presidente Putin en otras muchas ocasiones similares, parecidas o análogas, cuando han tenido que tomar decisiones de este tipo. Lo avisa, y cuando lo avisa porque ya está tomado la decisión. Ejemplo, cuando el mes de diciembre del año 2021 avisaba de que si no se solucionaba el tema de Ucrania, el tema de la seguridad colectiva europea, habría una solución técnico-militar. 2 meses después hubo solución técnico-militar, y se inició la operación militar especial en Ucrania. Es decir, porque la decisión ya está tomada. Y ellos lo saben, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos lo saben. Y entonces, claro, aquí ahora la cuestión es cómo hacemos como que no hacemos. Es decir, a ver cómo hacemos para no dar la sensación de que nos ha asustado, y que tenemos que echar marcha atrás. Y en eso están. Y van a emborrar todo esto mucho, porque además hay elecciones en los Estados Unidos, la situación política en el Reino Unido pues es la que es, bastante lamentable, bastante lamentable. Incluso la situación del propio ejército británico. Que si uno va a ver
las cifras y la situación real y lo que aparece en la prensa británica es que raya el ridículo. Raya el ridículo. Entonces, bueno, pues esto se enmarca dentro de las mismas cosas que dice la OTAN, ¿no? Cuando piensa que porque Rusia aumente sus capacidades militares, que tampoco las ha aumentado tanto, solo 185.000 hombres. Es decir, que tampoco estamos hablando de, entre otras cosas, porque hay una mayor capacidad de movilización, porque la gente se va incorporando al ejército. Entonces, cuando se habla de esto, unos personajes que han sacado pecho por decir que habían mandado a 500.000 soldados de la OTAN a las fronteras de Rusia, para actuar de inmediato, que llevan meses desde que comenzó el año en el que no hay semana, no hay una sola semana, y tengo la relación completa, no hay una sola semana en que no han realizado maniobras militares de la OTAN en las fronteras de Rusia, desde el mar de Barents y el norte de Finlandia hasta el Mediterráneo Oriental. Todas las semanas. Han utilizado el Danubio como vía de transporte para transportar armamento, incluso para avituallar a Ucrania. Han utilizado las bases de Rumanía, han utilizado las bases en Polonia, permanentemente en los Bálticos, en el mar Báltico, en los estados bálticos, en Finlandia, en la frontera, ya arriba cerca. Se ha utilizado territorio de la OTAN para lanzar drones contra una base rusa casi en el Ártico, al lado de Murmansk. Es decir, ¿eso qué pasa? Que han mandado los drones desde Kiev y ha ido recorriendo media Europa y nadie se ha dado cuenta de nada, ¿no? Vamos a ver. Es decir, cuando uno oye declaraciones de estos tipos, es que no hay que hacerles caso, porque todo lo que dicen es mentira. Todo lo que dicen es mentira. No hay una sola verdad que salga de la boca de un funcionario de la OTAN o de un gobierno relacionado con la OTAN. Todo es mentira. E intentan siempre emborronar, intentan siempre intoxicar, intentan falsificar la realidad, todo para que no nos demos cuenta, para que estemos despistados y no nos demos cuenta que son ellos los que llevan la política militarista y además nos metan miedo con que es que Rusia, fíjate, porque ha aumentado 185.000 efectivos su ejército, pues ya es que nos tememos que puedan avanzar drones y misiles por media Europa. Por Dios. Es que de verdad... Bueno, pues de Rusia volvemos a pasar en este caso a últimas horas. Seguimos pendientes de estas nuevas explosiones que se registran hoy en Líbano. Ya son varios medios los que se hacen eco de esta noticia y les podemos contar que ya hay decenas de personas, varios informes, varios medios hablan de decenas de personas heridas por las últimas explosiones en estos momentos en el Líbano. Tenemos más detalles, hay imágenes que circulan ahora mismo por las redes sociales que muestran el momento en el que un walkie-talkie de Hezbollah ha explotado hace poco en un funeral, durante un funeral en el suburbio de Dahiyeh en Beirut. Según los informes, este funeral fue de una de las 12 personas que murieron ayer en estas explosiones de busca personas. Como decimos, en un funeral, después de las explosiones de ayer, ha vuelto a explotar un artilugio, en este caso una radio, al parecer, que, bueno, como decimos, ha explotado en estos momentos en medio de un funeral, por lo que sucedió en el día de ayer. Francisco, te quiero preguntar, sé que es difícil no reaccionar a esta noticia, pero te quiero preguntar por lo que sucedía ayer en Ucrania. Ya, bueno, pues seguimos atentos, ¿no?, a las barbaridades de Israel, como decimos, un ataque en un funeral, un dispositivo explotado en un funeral. Mirando a las otras barbaridades, mirando al conflicto en Ucrania, te quiero preguntar por la escalada por parte de la OTAN, tanto los misiles de Reino Unido y Estados Unidos como ahora las declaraciones cruzadas, ¿no? Peskov advirtiendo de lo peligrosa que se está poniendo la situación. Pues sí, Sergio, hay que incidir mucho de parte de todos los analistas que queremos ser independientes y críticos, el diferenciar los hechos de la propaganda. Es fundamental para analizar cualquier conflicto. Es un hecho conocido y es un hecho más que sabido que el ejército de Rusia es el segundo ejército más numeroso del mundo después del de China, y que ha tenido incrementos de efectivos militares, no ahora, los ha tenido en el 2022, en el 2023, y ahora no llega a los 180.000, como decía Juan Antonio, y sí que convierten su ejército en 1,5 millones de soldados, pero eso es un hecho conocido y más que sabido. Diferenciarlo de la propaganda, de que lo que es un hecho en sí lo conviertan en que es una amenaza, no, es que forma parte de la estructura de cómo es el ejército ruso, es ser el segundo ejército más numeroso del mundo. Lo que sí es propaganda y lo que va más allá de la propaganda, que es alucinación,
quiero señalar 2 puntos que no habéis tocado, y es las declaraciones este lunes pasado, el discurso vespertino del 16 de septiembre de Volodymyr, lo digo bien porque Vladimir está prohibido en Ucrania, Volodymyr Zelensky, y en que definió los puntos necesarios de un plan que supuestamente lo tiene a un 90%, según dijo, para ganar la guerra contra Rusia, es decir, habló simplemente en un esbozo de plan militar, político, diplomático y económico, sin precisar nada. Me recordó muy mucho a una obra de un escritor, Joachim Fest, que habla en el hundimiento, en esta obra de Untergang, el hundimiento en los últimos momentos del Tercer Reich, el Führer Adolf Hitler tenía esa alucinación de que en el último momento con los V1 y sobre todo con las V2 iba a atacar Nueva York, Washington, iba a vencer la guerra y todo el planeta tendría una esvástica en la frente y otra en el trasero. Pues esta realidad no se cumplió porque era una alucinación. Por eso me gusta diferenciar hechos, propaganda y alucinaciones. Y luego lo peor, el tercero en el gobierno de Ucrania, secundando el discurso del lunes 16 de septiembre, que es Mijailo, a ver si lo digo bien, Mijail, porque Mijail está prohibido también. Mijailo Podolyak es el tercer hombre del gobierno en Ucrania, dijo el 16 de julio de hace ya un año, 2023, que Ucrania ya era miembro de la OTAN. En esa alucinación, por lo tanto, si Ucrania es miembro de la OTAN desde el 16 de julio del 2023, siguiendo la lógica delirante de Podolyak, es que la OTAN está en guerra contra Rusia. Es una inferencia lógica. Y por lo tanto también habla, secundando lo que decía Zelensky, que no es cuestión de paz, no hay que hablar de paz, solo de la derrota de toda Rusia, de la Federación de Rusia, en una alucinación que va a vencer Ucrania, OTAN, a toda Rusia. Y que nada de guerra congelada, ni alto el fuego, ni transferencia de territorios a Rusia. Esto lo dijo, no sé si después del lunes 16, el martes 17, ayer. Y que la guerra ha de concluir con la derrota de Rusia, de toda la Federación de Rusia. ¿Hasta dónde sabemos diferenciar hechos, propaganda y delirio? Simplemente lo dejo para que los oyentes pongan a cada uno la etiqueta. Bueno, pues hablando de etiquetas, vamos a seguir mirando a la última hora, vamos a seguir mirando a lo que sucede, desgraciadamente, de nuevo en Líbano. Tenemos más información, en concreto de la agencia Reuters. Se está hablando de las explosiones de radios que les venimos contando durante los últimos minutos y empiezan a poner números. Dice que las explosiones de radios que están teniendo lugar en estos momentos en Líbano son más grandes que las de ayer con Buscapersonas. Ayer las cifras eran de 4.000 heridos, vamos a una idea de lo que está pasando ahora. Dicen que las explosiones están causando muchos más daños. Las explosiones de radios que están teniendo lugar en estos momentos en Líbano están causando muchos más daños que las de Buscapersonas de ayer. Dice que las víctimas ahora mismo se cuentan por cientos, pero se espera que aumenten en comparación con los miles del día anterior. Dice, eso sí, que algunos agentes de Hezbollah pueden haber dejado de utilizar algunos de los dispositivos afectados. Como decimos, hay radios, hay explosiones de radios por todo Líbano, se habla del sur, se habla sobre todo de algunas zonas de Beirut. Varias radios ICOM, dicen en estos momentos, han detonado en el sur del Líbano y en Beirut. Hablan de daños importantes, numerosos heridos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo imágenes de un edificio en llamas. Dice que varias explosiones han ocurrido también donde estaban presentes funcionarios de Hezbollah. Hablan de nuevo de funerales y que estas radios se usan para comunicaciones no cifradas. Hablan de que en estas explosiones de los buscapersonas de ayer y las radios de hoy, la red de comunicación de Hezbollah parece estar muy dañada. Hablábamos ayer de un ataque sofisticado, hablábamos ahora también, como digo, de estas explosiones de radios que dicen que son mucho más grandes que las de Buscapersonas. Seguimos muy pendientes del desarrollo de esta noticia, pendientes de las cifras. Ya se habla de cientos de heridos en estos nuevos ataques, en estos nuevos hackeos. Armando, te quiero preguntar también por lo que sucede en el conflicto en Ucrania, esta escalada entre Rusia y la OTAN, y hasta dónde va a llegar también este conflicto. Cada vez estamos más cerca de las elecciones de Estados Unidos. No sé qué sensación tenéis vosotros, pero a mí me parece que las cosas van a peor, no se están solucionando, ni mucho menos. Efectivamente, van a peor. Hay esta guerra de retóricas y lo único que va a haber los pueblos árabes son las imágenes en funerales y demás, con gente común y corriente siendo herida por tecnologías occidentales.
y eso solamente va a exaltar pasiones más allá de lo que nos podamos imaginar. Ahora las redes sociales y los medios, ver 5, 6, 7, 8 imágenes, pues van a exaltar esas emociones que no queremos que se exalten en momentos tan sensibles como los que estamos viviendo. Por otro lado, también tenemos la guerra de retóricas, que ya comentaba Francisco, del lado del conflicto entre Europa, Rusia y Ucrania. Unas declaraciones triunfalistas, desproporcionadas, sin mucho sustento de Zelensky, ¿no? Sin saber de qué está hablando. El lunes yo quise investigar cuál era ese plan de acción para obtener esos objetivos, y más bien decía lo que no iba a hacer él, lo que no iba a aceptar, pero no cómo lo iba a conseguir, ¿no? Y yo veo por otro lado que hay un tema geoeconómico muy importante aquí. Esta guerra ha sido extremadamente costosa, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea. No olvidemos que hace unos meses se quedaron sin munición, simplemente sin munición. O sea, lo más básico del arsenal militar estaba vaciado y se ha venido recuperando. Algunos dicen, aquí a lo mejor Juan Antonio sabrá mucho mejor que nosotros, de manera muy paulatina. O sea que si tus reservas de munición están tan bajas, las solicitudes por algunos tipos de tanques, por algunos tipos de aviones, tampoco no se concretizaron. Y yo veo un Reino Unido impulsando esta escalada en medio de una crisis económica casi sin precedentes en los últimos 30 años, con graves, seriosísimos problemas internos en seguridad social, en hospitales, en cárceles, en maestros, con graves problemas. O sea, ya problemas que pueden constituirse, si no se cuidan, en temas de revueltas sociales o de grupos sociales muy inconformes. Entonces yo creo que esta escalada está encaminada a buscar puntos de negociación, porque obviamente una guerra de misiles, ya tienen algunos misiles, habrá los que hay una serie de amenazas, pero baja la dimensión de esta guerra de cabeza a cabeza, de esta guerra más de operaciones militares, ¿no? Que estamos probando ser increíblemente costosa, no nada más para Ucrania con la deuda sin precedentes que ya tiene el Producto Interno Bruto, sino para el resto de Europa y Estados Unidos, que ha estado financiando esto. Y en Estados Unidos, como sabemos, le van a cerrar el grifo. O sea, así quede Kamala Harris y si queda Trump, indiscutiblemente, ¿no? Pero ya hay muchas presiones que la prioridad es su país y que la amenaza es una amenaza más bien europea y que se ha ido escalando innecesariamente. Entonces aquí el tema económico va a contar y va a pesar, yo creo que bastante. Y a lo mejor la retórica obedece un poco también a esto.